La paz de Dios con ustedes, varones. Continuaremos con nuestro tema del seminario de varones. Aprende a levantarte ante la adversidad. Cuando pasamos por adversidades, el Espíritu Santo nos está revelando la dependencia de Jesús en nuestra vida para levantarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Tú y yo, para salir de nuestras adversidades, debemos de estar arraigados a Jesús, ser como la vid, que nuestra vida pueda estar unida con Jesús y que nuestro Padre Celestial nos esté labrando, nos esté quitando todo aquello que no es grato a Él y todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús. Acompáñame a hacer una oración para poner ese tema en las manos de Dios y sea Él quien nos hable. Gracias, amado Padre, por este tiempo que podemos reunirnos y escuchar tu nombre, que podemos escuchar y meditar sobre tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, que tu palabra pueda caer en esa buena tierra en nuestro corazón y que dé un fruto, Señor, abundante en tu tiempo. Permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo para que nos hable en esta tarde. Dame la gracia para poder compartir tu palabra de una manera clara y sencilla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que aprendemos en la palabra de Dios es que necesitamos tener fe en Jesús para levantarnos de la adversidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, nos habla acerca de ello. Como título dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era un hombre ciego. Se sentaba por el camino para pedir limosna a todo aquel que pasaba. Cuando Bartimeo se enteró de que Jesús estaba cerca, comenzó a llamarle a gritos. La gente hizo todo lo posible para que se callara, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él había escuchado sobre los milagros que hacía el Señor Jesús y no quería dejar pasar su única oportunidad de ser sanado. Cuando Jesús se detuvo y mandó llamarle, leemos que Bartimeo
arrojó su capa y le ayudaron a ir a su encuentro. Aquí me gustaría que reflexionemos un poco acerca de lo que hizo el ciego Bartimeo. Él él arrojó su capa. Es importante notar que no dice que dejó su capa, sino que la arrojó lejos. ¿Por qué por qué la arrojó? ¿Por qué habrá hecho eso? Bartimeo arrojó lo único que tenía, lo que lo identificaba como menesteroso, y se dirigió a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús, en nuestras adversidades para salir, nos va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque Él quiere que dependamos de Él. Jesús quiere que le busquemos, quiere que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza solo en Él. Esta acción de confiar en Jesús y dejarlo todo en sus manos nos habla de fe. El ciego Bartimeo estaba seguro que recobraría la vista. ¿Por qué? Porque había escuchado sobre los milagros de Jesús. Y Jesús mismo nos los confirma. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Tú y yo necesitamos tomar el ejemplo de Bartimeo, de arrojar todo aquello que nos está impidiendo a salir de esta adversidad. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Con esas palabras de Jesús nos está invitando a que busquemos a Él, que le busquemos. Recordando el pasaje anterior de cómo Jesús sanó al ciego Bartimeo, nos está diciendo lo mismo: ven, acércate a mí, búscame y me encontrarás. Y siguiendo en la misma línea del pasaje anterior del ciego Bartimeo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él mostrándonos todo aquello que tenemos que dejar para venir a Jesús. Espíritu Santo, revélanos qué tenemos que dejar para salir de esas adversidades. Háblanos de una manera clara, sencilla. Muéstranos qué nos impide dar ese paso de fe. O si existe algo que nos pudiera mantener atado a esa situación. Enséñanos, Espíritu Santo, qué debemos arrojar para poder levantarnos y salir de la adversidad. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ha de hablar a tu vida, hermano, en esta semana, y te mostrará y te guiará sobre los pasos que tú y yo debemos de tomar para salir de nuestra adversidad.
Tú sabes la adversidad que estás pasando. Lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra es de decir, no tengas temor, arroja tu capa, levántate y pon tu fe en acción. Otro pasaje que nos habla acerca es de venir a Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nos ponemos a reflexionar y analizar este pasaje, Jesús nos está invitando a ir a Él, a acercarnos a Él para descansar, pero también nos dice, nos hace referencia a todas aquellas personas que están trabajados y cargados. Y esto es porque muchas veces hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios métodos. Jesús nos dice, lleva mi yugo. Aquí para hacer una analogía sobre el yugo, mi abuelito es de rancho y él cuando araba la tierra hace ya tiempo, él tenía un caballo y un potrillo. Entonces, él colocaba un yugo sobre su caballo y sobre su potrillo. Y esto era para unir la fuerza que había en ellos. Pero entre esos dos animalitos había una gran diferencia. El caballo tenía la característica que ya había sido doblegado, que era manso, que era dócil. Podríamos decir que tenía un corazón humilde. Pero el potrillo era salvaje, terco, necio. Y cuando el potrillo quería hacer su voluntad, el caballo le marcaba el paso, hasta que el potrillo va doblegando su corazón y se vuelve manso y útil para ser productivo. Jesús nos dice, lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos está diciendo, lleva mi enseñanza, lleva mis mandamientos, aprende de mí. Tú y yo tenemos que aprender a ser mansos y humildes, que para levantarnos en toda situación adversa tenemos que hacer su voluntad, ser obedientes a lo que nos está mandando. Tal vez tenemos que pedir perdón sobre ciertas personas, tenemos que dejar ciertas cosas que no son agradables a Dios, pero el Espíritu Santo te lo revelará y te lo mostrará para que tú y yo podamos salir de esas situaciones adversas y poder ser uno con Jesús, poder llevar su yugo sobre nuestra vida y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Tú y yo tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas y lo podemos hacer llevando su yugo. Te voy a hablar acerca de un testimonio que me pasó hace
unos meses atrás. Fue un testimonio donde realmente tuve una situación adversa en mi vida y te lo quiero platicar. Voy a ser transparente y voy a expresarte lo que había en mi corazón en ese entonces. Era el inicio del año 2019. Empezaba a consolidarme como todo un profesionista. El favor de Dios se mostraba en mi trabajo. Empecé a ser reconocido como un buen empleado y la gracia de los directores era sobre mí. En este año, Dios me sorprendió con una invitación a un retiro de matrimonios. Me emocioné mucho porque en ese año cumplía 5 años de casados y yo le había prometido a mi esposa un viaje a Cancún. Realicé el proceso de registro para el retiro, compré los boletos y no le había dicho nada a mi esposa porque era una sorpresa. Pasaron los meses y Dios seguía mostrándose fiel conmigo. Juntamos el monto total y lo liquidamos mi esposa y yo. Estábamos emocionados. Al ver que todo marchaba bien en mi trabajo, en mi familia, Dios probó mi corazón. El día 16 de octubre del 2019 me enfermé. No sentía fuerza en mi cara. Acudí al doctor y me comentó que era una parálisis facial del lado izquierdo. No podía cerrar el ojo izquierdo, no podía comer o tomar líquidos, no podía viajar en avión. Me dijo unas palabras que en su momento lastimó mi corazón porque me dijo que así me iba a quedar. Literalmente el doctor me dijo que me iba a quedar con la cara chueca. Al oír sus palabras, sentí que mi vida había terminado. Hablé a mi trabajo para dar el diagnóstico y tomar las incapacidades. Llegué a casa y comencé a expresar lo que sentía en mi corazón delante de Dios. En medio de mi dolor, corrí hacia mi papito, corrí hacia mi Padre Celestial, porque quería entender qué es lo que estaba pasando. Quería estar en su presencia y que mi alma descansara. El Espíritu Santo empezó a recordarme todo lo bueno que Jesucristo ha sido conmigo. Me dio la vida. Por su infinita misericordia me dio una carrera profesional y una bella esposa que me sorprende con sus detalles de amor cada día, un buen trabajo, y me recordó esta palabra: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está en Job 1:21. Entendí que Dios estaba probándome. Estaba examinando mi corazón para ver si mi fe hacia Él era una fe genuina. Y decidí dejar todo en las manos de Dios. Hice lo que estaba a mi alcance. Tomé mis terapias de rehabilitación y lo imposible se lo dejé a Dios. Pasó el tiempo, pasaron mis incapacidades y tuve que presentarme a trabajar. Yo todavía no podía cerrar el ojo y no podía comer bien. Al llegar a mi trabajo, pasó mi director, me vio, se acercó y me abrazó. Me dijo: Lau,
todo lo que necesites, tienes mi apoyo. Recupérate, tómate el tiempo que necesites y le di instrucciones a mi jefe directo que me fuera a trabajar a mi casa, que hiciera home office, que no se me cargara la mano y también que pudiera continuar con mis terapias de rehabilitación. Después de oír las palabras que me dijo mi director, me dio mucha felicidad porque Jesús había estado conmigo. Jesús había sido bueno conmigo en todo momento. Me fui a trabajar a casa, continué con mis terapias de rehabilitación y por fe nos fuimos al retiro de matrimonio. Nos fuimos a Cancún. Dios nos sorprendió desde la llegada al hotel, muy elegante. Nos asignaron una habitación muy bonita. Nuestra primera vez en Cancún. Y en ese retiro, Dios trajo sanidad a mi cuerpo. Esos días, al estar escuchando su palabra, me dio descanso, renovó mis fuerzas y me permitió reforzar mi comunión con Él y con mi esposa. Dios usó el dolor para recordarme su propósito, vivir para Él, que mi vida está en sus manos y en medio de mi dolor, Jesús me enseñó a ser obediente, a ser fiel. Al regreso del retiro de matrimonios, Dios me da esta palabra que ha sido un estandarte para mi vida. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 10, en la Nueva Versión Internacional dice: solo 2 cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconectarme y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Esto es lo que pasé, amado hermano. Fue una situación donde Dios probó mi corazón, donde pude ver cómo Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina para que no se pierda. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida, y es dar un fruto, compartir su palabra. Hoy en esta tarde, Jesús nos dice: levántate de tu adversidad, ten fe en mí, confía en mí, reconóceme en todo tiempo. Ven a mí y te daré descanso. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 11, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Amado hermano, tú que si tú estás pasando por una situación adversa, no es porque Dios sea malo, sino porque Dios te ama. Y muchas veces Dios necesita disciplinarnos a mí, a ti. Y como dice en este pasaje, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia. Tú y yo tenemos que dejar ser moldeados por Jesús. Necesitamos aprender que para salir de nuestras adversidades tenemos que tener fe en Jesús y reconocer que solo Jesús nos puede ayudar, de venir a Él, de descansar en Él, de llevar su yugo, su palabra, su enseñanza en todo tiempo, para hallar descanso para nuestra vida. Y me gustaría que oráramos para que tú y yo podamos ser uno con Jesús, para que no importa la situación adversa que estemos pasando, confiemos en Jesús, que tú y yo depositemos nuestra confianza en Jesús, que seamos dóciles a su palabra, que sea Él moldeando nuestro corazón. ¿Me acompañas a hacer una oración? Para eso me gustaría que trajeras a tu memoria aquella situación por la que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero lo que sí sé es que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a salir de esa situación. Pero también hay cosas que debemos dejar. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo mostrándonos todas aquellas cosas que tenemos que dejar. Amado Jesús, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, queremos ser honestos contigo en esta tarde y poner nuestro corazón delante de ti para que tú lo examines y nos ayudes. Primero a dejar todo eso que nos impide a seguir a Jesús. Enséñanos a dar esos pasos de fe para salir de nuestra adversidad. Rompe, Espíritu Santo, rompe todo aquello que nos pudiera mantener atado a aquella situación, en la situación que estemos pasando. Porque por tu sangre hemos sido justificados, Padre, hemos sido salvos. Enséñanos qué tenemos que arrojar de nuestra vida que nos impide levantarnos. Espíritu Santo, ven y revela, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Enséñanos a poder ver a Jesús de una manera diferente, con un corazón dócil, con un corazón humilde. Espíritu Santo, danos esos pasos a seguir, a tomar, para poner toda nuestra confianza en Jesús. Queremos ser como
Jesús, queremos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas y enséñanos qué es lo que tenemos que dejar. Enséñanos qué tenemos que dejar. Permítenos que examines nuestro corazón y nos permitas descansar en ti. Que seas tú en todo momento en nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, porque tú has de hacer la obra en nuestras vidas y nos has de sacar de esa situación adversa por tu poder, por tu gloria, por tu infinita misericordia. Te doy gracias porque tú has de restaurar, Señor, todo aquello que hemos dañado y nos has de permitir seguir ese camino que nos lleva hacia el Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así es, amado Padre. Así es, amado Jesús. Gracias porque nos permites en esta tarde poder cómo salir de nuestra adversidad. Nos enseñaste que debemos de confiar en ti, tener fe en ti, Jesús, y a venir a ti solamente. Y gracias, amado hermano, por haber escuchado este mensaje. La paz de Dios sea contigo. Amén.